La reelección en Colombia es una figura ajena a la tradición de la democracia en el siglo XX. Básicamente Colombia ha tenido una poca tradición de reelección de sus presidentes y esa cultura en torno a la no elección de los mandatarios se ha plasmado en diversas constituciones. De hecho, pues la Constitución del 91 prohibía la reelección en cualquier tiempo y de cualquier forma por parte de los presidentes que hubiesen ejercido el solio de Bolívar. Entonces, la propuesta de eliminarla, digamos que permite ajustar de nuevo la realidad política a lo que ha sido la tradición cultural colombiana, eliminando una figura que además no ha funcionado bien en el país, porque todo el diseño de la relación entre poderes públicos que se hizo en la Constitución del 91 se hizo sobre la premisa de que había un presidente de 4 años que no iba a ser reelegido. Permitir esa reelección distorsionó evidentemente todos los poderes y contrapoderes del Estado y por supuesto da una enorme ventaja a quien está en el gobierno frente a cualquier tipo de competidor político. Yo creo que en el caso colombiano la reelección inmediata, si bien ha tenido un sentido histórico que se entenderá posiblemente en el futuro por la situación crítica, digamos, de guerra y paz que hemos vivido a principios del siglo XX, no se ajusta a la realidad colombiana del diseño que se planteó en la Constitución del 91 y tampoco se ajusta a la tradición cultural colombiana. O sea que esa es una reforma política que no solamente es deseable, sino que además creo yo que goza de mucha aceptación entre la mayor parte de las élites políticas y los ciudadanos del país. Bueno, justamente ese es el problema de tratar de hacer otro tipo de ajustes, porque nuevamente la Constitución del 91 construyó un sistema institucional basado en periodos de presidente de 4 años no reelegibles. Ampliar ese periodo va a empezar a desajustar toda la arquitectura institucional del Estado. Para mencionar un ejemplo bastante sencillo, un Congreso de 4 años que se elija con un presidente va a tener en el segundo periodo 2 presidentes, el que está terminando un periodo y el que sale elegido para el siguiente. La gobernabilidad en esas condiciones sería bastante complicada, porque el presidente no tendría claro cuál es la coalición de gobierno que lo eligió y que lo apoya. Entonces, ese tipo de reforma, si bien puede sonar bien en el papel, va a tener mucha dificultad porque no se ajusta a la lógica general de toda la estructura institucional del Estado, con un agravante, y es que Colombia es un país muy presidencial. Entonces el poder del presidente desbarajusta todos los otros poderes, porque tiene la capacidad de influir más que ningún otro en la conformación de las Cortes, la conformación del Congreso, la agenda legislativa, la conformación de los órganos de control. El poder del presidente es enorme y un periodo que no coincida con el resto de los órganos del Estado puede traer más problemas que beneficios. Hay un problema real y es que a veces 4 años son muy pocos para poder desarrollar todas las políticas que se quieren, pero 6 años pueden ser un tormento con un mal presidente. Entonces el periodo de 4 o 5 años parece ser lo más indicado. Además es el periodo normal de los presidentes en América Latina, pero no parecería que
que alargar el periodo desajustando todo el resto del Estado sea una buena solución solamente para darle más tiempo al presidente para ejecutar. Si vamos a cambiar el periodo del presidente a 5 años, deberíamos repensar todos los periodos de todos los demás funcionarios públicos, empezando por el Congreso de la República, para que el presidente tenga un Congreso que lo acompañe durante todo su quinquenio de gobierno, si es el caso. Sobre el primer punto, las garantías para los grupos. Básicamente, la democracia colombiana tiene un déficit muy grande de control político. Es muy difícil hacer oposición en Colombia y es una tarea titánica controlar al Ejecutivo. Entonces, si queremos tener una democracia donde realmente haya una competencia política con unas ciertas condiciones de equidad y los grupos alternativos tengan una posibilidad real de acceder al poder en el futuro, necesitamos construir todo un sistema de garantías para esos grupos alternativos, para esos grupos de oposición, para esos grupos emergentes. En el escenario de una paz posible en el futuro, ese desafío es aún mayor, porque vamos a tener que incorporar grupos que no han tenido práctica en el ejercicio político democrático, que han venido, digamos, de una lucha armada durante muchos años, y esos grupos necesitan no solamente garantías formales, institucionales, sino también unas garantías reales que empiezan, por ejemplo, por las garantías a la vida y a la integridad personal, tal como se plasmó en el punto 2 de los acuerdos de La Habana, donde se habla de un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. Es que en Colombia, para que seamos una verdadera democracia y para que sea un país en paz, necesitamos que a nadie lo persigan en razón de sus ideas políticas, y nadie debe perseguir sus ideas políticas usando las armas. Esa es la condición básica para que haya una democracia civilizada y realmente fundamentada en los derechos humanos. El segundo punto tiene que ver con la inclusión política y con la posibilidad de expandir la democracia. En Colombia, digámoslo, hemos tenido una tradición democrática amplia. Aquí se hacen elecciones, las elecciones son más o menos reconocidas como elecciones transparentes. Obviamente eso no quiere decir que no tengamos muchos defectos, claro que sí, pero las elecciones en general son aceptadas y acatadas como un mecanismo real para resolver quién debe gobernar. Eso es muy importante en un país y en una tradición democrática. Pero si queremos mejorar nuestra democracia, tenemos que atender un montón de temas que no hemos sido capaces de afrontar y de abordar de manera adecuada. El primero de ellos, por ejemplo, es el tema de la participación electoral. El hecho de que solamente la mitad de los ciudadanos participen, pues habla muy mal de la democracia, porque significa que hay una mitad del cuerpo político que no ejerce a plenitud sus derechos políticos, bien sea porque no le interesan, bien sea porque no cree que eso tenga sentido, etcétera, diferentes razones, pero eso es un problema para la democracia y es el tipo de cosas que hay que avanzar en resolver. Lo mismo, garantizar la inclusión de nuevas fuerzas políticas, que puedan surgir, emerger alternativas políticas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional, y que todos ellos tengan un espacio. Eso es lo que constituiría una nueva apertura democrática. Bueno, esos son temas que todavía no se han abordado en La Habana y que es necesario esperar a tener unas definiciones al respecto en la mesa. Particularmente creo que es muy sano que haya una refrendación de los acuerdos, pero en lo personal considero que esa debe ser una refrendación lo más simple posible, una consulta popular o algo que sea fácilmente asimilable por los ciudadanos, donde el ciudadano pueda decir: sí, estoy de acuerdo con que se haya firmado la paz y estoy de acuerdo con que se implementen los acuerdos,
Es mucho más fácil que hacer una reforma constitucional vía un referendo constitucional preguntándole a la gente 15 o 20 preguntas de reforma constitucional, y por supuesto también mucho más sano y más práctico que una asamblea constituyente que por su naturaleza no solamente no tiene la obligación de refrendar los acuerdos, sino que puede hacer otras cosas que no tienen nada que ver con los acuerdos. Entonces, ojalá tengamos un mecanismo de refrendación expedito, claro, que permita, digamos, y facilite la aprobación de lo que se acuerde en La Habana. Bueno, digamos que hay una alternativa sobre la mesa, que es la de establecer el voto obligatorio. Esa alternativa tiene unas ventajas, y es que, digamos, generaría la obligación en mucha gente de asistir a las urnas. Hoy en día hay mucha desidia frente al proceso electoral, gente que cree que simple y llanamente su voto no cuenta y que no importa si no va a votar, y es importante cambiar esa mentalidad, y el voto obligatorio puede ayudar en eso. El voto obligatorio tiene un defecto, y es que tiene que encontrarse un mecanismo de sanción a quien no vote, y eso es bastante antipático, es bastante poco atractivo decirle a la gente que le van a poner una multa por no votar. Pero esa es una alternativa. La segunda alternativa es que el Estado emprenda una política pública mucho más seria para comprometer a la gente en asumir los valores cívicos que implica ser un ciudadano en una democracia, y que la gente entienda el valor del voto, porque muchas veces aquí lo que hemos visto es que se ha perdido de vista la importancia de salir a votar, la importancia de ejercer esos derechos políticos que tenemos como ciudadanos, y simplemente hemos venido resignándonos a que una parte de la población, la mitad de ella, sea la que decida. Eso puede ser revertido si hay una decisión muy fuerte del Estado de hacer una política pública integral, transversal, en todos los sectores, para repotenciar, digamos, esos valores cívicos y ciudadanos.